Desde el instante en que nacemos, comienza nuestra carrera por sobrevivir. Hoy, disfrutamos de una esperanza de vida que supera los 70 años. Pero en la Edad Media, esta apenas rondaba los 35. 1 de cada 3 bebés moría al nacer, y el riesgo no disminuía mientras ibas creciendo. Es por esta razón que los hombres y mujeres medievales debían aprender desde muy jóvenes habilidades que les permitieran salir adelante ante las adversidades y vivir mejor. Así que, a continuación, hablaremos sobre 15 habilidades que debías conocer en la Edad Media para sobrevivir. En la Edad Media, la herrería no solo era un oficio valioso, sino una habilidad vital. La capacidad de fabricar y reparar herramientas, armas, clavos, herraduras y utensilios era indispensable para cualquier comunidad rural o fortificación. Un buen herrero podía forjar cuchillos, espadas, hoces, cerraduras y elementos arquitectónicos, usando el fuego, un yunque y un martillo. Pero para forjar estas herramientas no solo hacía falta fuerza física, sino también conocimientos acerca de los metales, especialmente el hierro y el acero. Sin una comprensión básica de herrería, la autosuficiencia se volvía imposible. En épocas de guerra o aislamiento, la posibilidad de mantener en funcionamiento herramientas agrícolas, defensas o incluso simples utensilios de cocina podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, los conocimientos sobre herrería no solo eran utilizados para la forja de armas o herramientas, también estaban íntimamente ligados a otras habilidades y profesiones. Por ejemplo, un agricultor necesitaba saber cómo afilar su hoz, mientras que un soldado debía mantener su espada en condiciones óptimas. Si en los distintos pueblos o comunidades no había un herrero profesional, alguien con conocimientos básicos podía ayudar a otros a reparar una reja rota, fabricar una punta de lanza o reforzar una estructura de madera. Por esta razón, aunque no todas las personas tenían la herrería como oficio, muchos aprendían al menos los elementos básicos de la profesión, pues peor era necesitarlos y no conocerlos. En la Edad Media, estas personas eran los manitas que hay en la actualidad, que saben hacer de todo y se dedican a resolver muchos problemas en sus casas. Era una habilidad dura, pero esencial, y a pesar de su rudeza, no era exclusiva de los hombres. Muchas mujeres aprendían habilidades de herrería ayudando en las forjas de sus esposos o familiares. Incluso, muchas veces se hacían cargo de estos negocios cuando sus maridos fallecían. Por lo general, las más inexpertas solían ayudar en tareas secundarias como el templado, los remaches o el pulido, pero algunas llegaron a ser propietarias de sus negocios y hasta firmar encargos con su nombre. Documentos medievales de origen alemán mencionan a mujeres herreras que ejercían esta profesión en ciudades como Nuremberg, y en Francia muchas se dedicaron a herrar caballos. Sin embargo, en muchas ciudades las leyes y las normas sociales impedían a las mujeres ejercer este tipo de oficio, obviando la enorme utilidad que esto traía para la sociedad. Pero si vamos a hablar de habilidades necesarias para sobrevivir a la Edad Media, es imprescindible que mencionemos la agricultura. Esta era la columna vertebral de la supervivencia medieval. El 90% de la población trabajaba directa o indirectamente en la tierra. Saber cuándo sembrar, qué sembrar, cómo preparar el suelo y cómo rotar cultivos era la diferencia entre alimentarse o morir de hambre durante el invierno. Es por esta razón que toda la familia solía participar de las labores agrícolas. Incluso los niños más pequeños comenzaban a apoyar la labor agrícola y a aprender los secretos de los sembradíos con solo 5 años. El trabajo del agricultor medieval era muy duro. Las tierras se abonaban con estiércol de animales y restos vegetales. Las herramientas eran básicas y rústicas, como la hoz, la guadaña y el rastrillo, aunque la aparición del arado de vertedera tirado por bueyes o caballos mejoró la labranza y facilitó la labor de las familias que trabajaban en los campos abiertos donde cada uno tenía su franja asignada por el señor feudal o la iglesia. Pues la cosecha era en la mayoría de regiones una labor colectiva y de largas jornadas. Los campesinos medievales cultivaban productos básicos como trigo, cebada, centeno, avena y legumbres como lentejas o habas, todos fundamentales para la dieta diaria. Pero la labor agrícola no solo se trataba de sembrar y cosechar.
Había que conocer los ciclos lunares, el clima, la calidad del suelo y los métodos para evitar plagas o enfermedades de las plantas. Todo eso sin tener acceso a pesticidas y fertilizantes modernos. Por esta razón, muchos campesinos también usaban sistemas de barbecho o alternaban cultivos para evitar el agotamiento del suelo. Si una persona desconocía cómo labrar la tierra, podía condenar a su familia. La mayoría de las familias eran pobres y era difícil conservar los alimentos. Además, en las zonas rurales e intrincadas, no solían existir comercios cercanos a los que acudir a comprar comida. Por tanto, bastaba solo un año de malas cosechas para que las familias tuviesen que enfrentar la inanición. Por otro lado, las cosechas debían ser lo suficientemente abundantes, pues por lo general, una parte de ellas debía entregarse al señor feudal como pago de impuestos. Otra parte debía entregarse a la iglesia como diezmos y ofrendas, mientras que las familias siempre apartaban otra porción excedente para cambiarla por otros productos de primera necesidad en los mercados locales. En resumen, la agricultura no era una ocupación opcional, sino una habilidad vital que todos debían dominar en mayor o menor grado para asegurar su supervivencia a largo plazo. Pero el manual de supervivencia medieval no solo incluye la herrería y la agricultura. Además de los cultivos, la crianza de animales era fundamental para sobrevivir porque estos proporcionaban fuentes constantes y variadas de alimento y materiales útiles como leche, carne, huevos, lana y cuero. Hasta sus desechos se aprovechaban, pues el estiércol se usaba como fertilizante en los huertos. Por otro lado, animales como caballos y bueyes eran usados como fuerza de trabajo para arar los campos. Saber criar y cuidar de los animales era esencial para complementar la dieta y sobrevivir en las estaciones más duras. Pero esto no era tan sencillo como simplemente darles comida. Cada animal requería conocimientos específicos. Por ejemplo, las gallinas debían protegerse de zorros. Las cabras necesitaban pasto seco y un control estricto de parásitos. Por su parte, los cerdos comían restos y raíces, pero eran muy propensos a contraer enfermedades. Un animal muerto por una enfermedad o despedazado por algún depredador era un lujo que una persona pobre no podía permitirse. Además, existía un calendario natural para trabajar con los animales. Por ejemplo, la matanza de los cerdos se realizaba en invierno, para de esta forma conservar mejor la carne en sal. Y es que la relación entre humanos y animales era profundamente práctica, y estos últimos constituían un elemento fundamental de la dieta de las personas. La leche de vaca o cabra era uno de los pocos alimentos disponibles todo el año. Los huevos eran una fuente proteica rápida y renovable, y la lana o el cuero servían para fabricar ropa, mantas y zapatos. Incluso, muchos animales no se criaban para matarlos y comerlos, porque algunos aportaban más beneficios si permanecían vivos. No tener animales significaba depender exclusivamente de la caza o la agricultura, lo cual era más riesgoso y menos sostenible. Esto hacía que criar animales no fuera solo un complemento o alternativa, sino una habilidad esencial para asegurar alimento, abrigo y tracción en un mundo sin supermercados, motores ni refrigeración. Por otro lado, la historia de la humanidad cambió cuando Homo erectus descubrió el fuego hace más de 1 millón de años. Pero todavía en la Edad Media, saber encender una fogata era esencial. El fuego era una herramienta multifuncional que proporcionaba luz, calor, protección y la posibilidad de cocinar alimentos o hervir agua. En una época sin electricidad, fósforos ni mecheros, saber encender fuego usando métodos como el pedernal y eslabón, yesca o incluso fricción era una habilidad fundamental si se quería sobrevivir. El proceso de encender fuego no era una tarea simple y requería preparación. Había que disponer de los materiales correctos, los cuales tenían que cumplir con el requisito imprescindible de estar secos. La persona encargada de encenderlo debía saber hacer un nido de yesca, para el cual se utilizaba normalmente lino carbonizado, musgo seco o corteza. Luego, había que generar una chispa y alimentar cuidadosamente la llama hasta convertirla en un fuego útil. Pero, en condiciones de lluvia o viento, la tarea se volvía aún más difícil y necesaria. Y es que en los duros inviernos medievales,
Se podían evitar muchas muertes por hipotermia si alguien sabía encender una fogata. También, cocinar los alimentos de manera adecuada podía hacer la diferencia entre disfrutar de una buena comida o sufrir una enfermedad digestiva. Además, el fuego tenía valor estratégico, pues ahuyentaba a los animales salvajes, permitía señalar en la distancia o reforzar la moral en campamentos. En asedios o batallas, controlar el fuego podía significar la diferencia entre resistir o rendirse. Son por estas razones que incluso los niños en zonas rurales aprendían a encender fuego desde muy pequeños, ya que esta era una habilidad sencilla en apariencia, pero con una importancia enorme para la vida diaria. Otra de las habilidades esenciales que cualquier persona debía dominar en la Edad Media era saber conseguir alimentos mediante la caza y la pesca. Esta suponía una ventaja considerable, especialmente para quienes vivían en zonas boscosas, en las montañas o lejos de las principales rutas comerciales. Aunque en muchos feudos la caza mayor estaba reservada solo para los nobles, la caza menor de ardillas, liebres y aves y la pesca en ríos eran recursos accesibles para campesinos y viajeros. Para cazar había que saber rastrear animales, preparar trampas, fabricar redes y cebos. Incluso era conveniente conocer los hábitos de las presas, ya que esto aumentaba significativamente la posibilidad de atraparlos. Pero la tarea del cazador no terminaba cuando capturaba al animal. También era necesario que conociera qué partes del animal eran comestibles, cómo debía desollarlo y los métodos que debía usar para conservar la carne durante el mayor tiempo posible. En épocas de escasez o durante viajes largos, saber cazar podía hacer la diferencia entre vivir o morir. Además, los huesos, pieles o plumas de los animales cazados podían utilizarse para fabricar herramientas, ropa o adornos. Por su parte, la pesca también requería técnica y conocimiento del entorno. Un pescador medieval debía conocer los diferentes tipos de peces, los mejores momentos del día, cómo construir un anzuelo o una red y cómo no contaminar el agua, pues era muy probable que después debiera beberla. Cazar y pescar eran habilidades vitales que ofrecían seguridad alimentaria y versatilidad en una época donde las condiciones de vida cambiaban de manera constante. Al mismo tiempo, el medioevo fue una época en que el acceso a médicos era limitado. En muchos sitios eran los barberos sangradores y hasta los verdugos los encargados de ejercer la medicina y realizar procedimientos quirúrgicos. Aproximadamente el 90% de la población pertenecía a la clase pobre, por lo que no tenía acceso a una educación básica, mucho menos a conocimientos superiores sobre medicina. Es por esta razón que la mayoría de las personas dependía de conocimientos tradicionales transmitidos oralmente para cuidar su salud y alimentarse en la naturaleza. Reconocer plantas comestibles y medicinales no solo ayudaba a complementar la dieta, sino que podía salvar vidas en situaciones de emergencia. Saber distinguir entre una raíz comestible y una venenosa, entre una hierba que aliviaba el dolor y otra que provocaba alucinaciones o vómitos, era una habilidad crucial para la supervivencia. Plantas como el ajo silvestre, la ortiga, el llantén, la malva o la manzanilla tenían usos bien conocidos. Estas podían servir para calmar el dolor de estómago o hasta tratar heridas o infecciones. De no conocer estas diferencias, podías ir al bosque a buscar menta silvestre y regresar con belladona, algo que seguramente provocaría una tragedia. También era útil saber cómo preparar infusiones, cataplasmas o tinturas con estas plantas. No bastaba con conocerlas visualmente. Era necesario saber cuándo recolectarlas, cómo secarlas y cómo administrarlas en dosis adecuadas. En zonas alejadas o durante largos viajes, este conocimiento era muy útil si alguien por mala fortuna se contagiaba de alguna enfermedad. No obstante, esta era una habilidad de la que era mejor no presumir mucho, sobre todo para las mujeres, porque corrían el riesgo de ser acusadas de brujería. Pero cualquier médico te dirá que antes de curar una enfermedad es mejor prevenirla, y en la Edad Media no era la excepción. Si bien en esta etapa de la historia no se conocían los gérmenes, en muchas comunidades medievales sabían por experiencia cómo prevenir enfermedades. Por ejemplo, en muchos lugares comprendían que no debían beber agua de fuentes estancadas porque podían enfermarse, que los cadáveres contaminaban y por tanto debían enterrarse lejos de los asentamientos,
que los pueblos sucios sufrían más pestes o que los desechos fisiológicos debían hacerse lejos de ríos y fuentes de agua. Evitar alimentos podridos, ventilar casas, mantener la limpieza de las letrinas y separar a los enfermos eran medidas preventivas fundamentales. En conventos y algunos pueblos bien organizados ya se aplicaban rudimentos de cuarentena o cordones sanitarios. Incluso en algunos monasterios se hervía el agua que se le brindaba a los enfermos. La ropa de los enfermos se hervía. Aunque no siempre eran eficaces, muchas costumbres redujeron los contagios. No obstante, como en toda etapa de la historia humana, las creencias de la época controlaban las acciones, por lo que se recurría también a prácticas populares como colgar hierbas aromáticas para limpiar el aire. Durante brotes de enfermedades como la peste negra, la supervivencia dependía en gran medida de saber identificar síntomas tempranos, evitar el contacto físico con las personas enfermas y mantenerse alejado de lugares contaminados. La ignorancia, en cambio, solo servía para multiplicar la propagación. Por lo tanto, incluso sin la medicina moderna, saber cómo actuar ante enfermedades comunes como diarreas, fiebres o llagas era una habilidad esencial. Sin antibióticos ni vacunas, la higiene, la observación y el instinto de aislamiento eran herramientas de supervivencia tan importantes como una espada. De igual forma, las heridas, infecciones, huesos rotos y enfermedades eran parte cotidiana de la vida medieval. Como hemos mencionado antes, la medicina profesional era costosa y escasa, y en muchos lugares solo existían curanderos, monjes con formación limitada, barberos sangradores o verdugos. Por eso, saber aplicar primeros auxilios básicos era una competencia esencial, tanto para uno mismo como para cuidar a otros. Pero no piensen que en la Edad Media les practicaban reanimación cardiopulmonar a las personas. No, pero sí se realizaban tratamientos para heridas como cortes, quemaduras o torceduras. Para esto había que conocer los métodos de limpieza utilizando vino o agua hervida para desinfectar, dominar los vendajes con lino y saber preparar y administrar ungüentos caseros. También era fundamental conocer cuándo había que tratar una fractura utilizando tablillas y cuándo debía amputarse el miembro. En tiempos de guerra, era importantísimo saber cómo extraer las puntas de las flechas del cuerpo y tratar las heridas para evitar las infecciones, lo que reducía el riesgo. Muchas veces, la única barrera entre la vida y la muerte era la fuerza vital del herido y la asistencia que pudiera recibir. También era muy útil conocer cómo tratar las mordeduras de animales, las picaduras de insectos o las enfermedades como la viruela, las cuales exigían respuestas rápidas para prevenir muertes. Las madres medievales sabían cómo tratar la fiebre de los hijos, cómo detener una hemorragia y hasta cómo se debía asistir un parto. Y es que, en comunidades pequeñas, la capacidad de prestar auxilio inmediato era muchas veces lo único que podía salvar una vida. Pero las madres medievales sabían hacer muchas otras cosas. Entre sus múltiples responsabilidades se encontraba muchas veces la de vestir a su familia. En la Edad Media no bastaba solo con la ropa no era un bien. Las prendas eran caras de producir y difíciles de obtener, por lo que saber remendar, coser, tejer o reforzar telas era una habilidad básica que casi todos, pero especialmente las mujeres, debían dominar. Una prenda rota podía dejar a alguien expuesto al frío, la humedad o heridas, lo que era extremadamente riesgoso. Pero no bastaba con dominar la costura manual. Era necesario saber trabajar con distintos materiales como el lino, la lana, el cuero o el cáñamo. La habilidad incluía hacer hilos con usos, tramar tejidos, coser con agujas de hueso o metal y fabricar botones, cinturones o zapatos. Un buen cosido no solo mantenía la ropa funcional, sino que podía significar protección, comodidad y hasta prestigio. En zonas rurales, muchas familias tejían su propia ropa desde cero. El proceso comenzaba hilando la lana de sus ovejas, la cual teñían con tintes naturales, y la convertían en prendas útiles para cada estación. También se reparaban calzados, capas, sombreros y mantas. La costura era una habilidad doméstica que poseía impacto directo en el bienestar y la supervivencia. Tener ropa adecuada y bien mantenida significaba resistir el invierno, evitar heridas o infecciones,
y mantener la dignidad personal frente a la comunidad. Por otro lado, saber trabajar la madera era otra habilidad crucial en la Edad Media. No importaba si vivías en una zona urbana o en el campo. La carpintería permitía construir casas, graneros, cercas o muebles, pero también herramientas, armas improvisadas, ruedas, carros, puertas o puentes. Era una habilidad útil para todas las clases sociales. En un entorno sin producción industrial ni materiales sintéticos, la madera era el recurso más versátil y abundante. Por tanto, un buen conocimiento de los tipos de árboles disponibles como roble, haya, pino o castaño y sus cualidades como resistencia, su flexibilidad y su tiempo de secado era fundamental. La carpintería era mucho más que un oficio especializado. Era una habilidad que otorgaba control sobre el entorno y autonomía frente a desastres naturales, conflictos o carencias. En comunidades pequeñas, era habitual que cada hombre supiera al menos lo básico: arreglar una silla rota, construir un arado o reforzar una cabaña. Y además de su uso práctico, la carpintería tenía valor estratégico, pues los carpinteros eran altamente valorados por sus capacidades de levantar empalizadas, reparar estructuras dañadas tras un ataque o incluso construir armas como ballestas o catapultas simples. En la Edad Media, no todas las viviendas eran estables ni permanentes. Viajeros, soldados, peregrinos, pastores y campesinos en expansión necesitaban saber cómo levantar refugios rápidos con materiales del entorno. Esta habilidad era esencial para resguardarse del clima, los animales o los enemigos. Un refugio efectivo podía ser tan simple como una choza de ramas, una tienda de cuero, una zanja cubierta de follaje o una construcción de barro y piedra. Era vital entender dónde ubicar el refugio, lejos de corrientes de agua que pudieran desbordarse, protegido del viento, oculto de la vista o expuesto al sol según la necesidad. Además, en contextos de peligro, la fortificación rudimentaria como empalizadas, zanjas defensivas, barricadas de carros o estacas ofrecían protección temporal frente a los ataques enemigos. Y es que saber cómo organizar la defensa de una aldea con recursos limitados era conocimiento común en regiones fronterizas o inestables. También se empleaban técnicas comunales. Era normal que todos los vecinos colaboraran en levantar una casa o un muro, y cada quien aportaba su conocimiento sobre herramientas, materiales y diseño. En la Edad Media, la capacidad de construir refugios no era exclusiva de arquitectos o albañiles, sino una destreza de emergencia que podía salvar una vida en una sola noche fría o durante un ataque inesperado. Sobre todo, esto último no era raro que ocurriese, ya que el medioevo fue un periodo marcado por constantes invasiones, guerras feudales, bandidos, cruzadas y revueltas campesinas. Si bien el uso de armas pesadas y entrenamiento militar estaba reservado a nobles y soldados, muchas personas comunes como campesinos, comerciantes o viajeros necesitaban defenderse en algún momento. Por tanto, saber empuñar una lanza, blandir un garrote, disparar un arco o usar un cuchillo con eficacia podía ser la diferencia entre vivir o morir en un asalto. Además, era común que las aldeas tuvieran alguna forma de milicia popular para defenderse de incursiones. Hasta las mujeres solían conocer métodos de defensa rudimentarios en caso de ataques domésticos o saqueos. Pero el uso de armas también requería disciplina. Una persona debía saber cómo afilarlas, mantenerlas limpias y sobre todo saber cuándo usarlas y cuándo no, y cómo reaccionar en una situación de estrés. La defensa personal no era solo una cuestión física, requería también estrategia y una atenta observación del entorno. Pero esta habilidad no solo abarcaba la protección personal. Una persona, en especial los hombres, debían saber cómo proteger una casa o granja con barricadas, trampas o puntos de vigilancia. Esto era parte del conocimiento básico para cualquier jefe de familia. En tiempos inestables, no saber defenderse era equivalente a exponerse a la muerte, el saqueo o incluso la esclavitud. Otra habilidad que era esencial en la Edad Media era saber cómo orientarse en el entorno natural. En una época sin GPS, mapas detallados ni carreteras bien señalizadas, esto era fundamental si se necesitaba viajar a otras aldeas, desplazarse por el bosque, huir de un peligro o encontrar recursos.
Aprender a leer el paisaje era indispensable. Las personas con más experiencia sabían interpretar señales naturales como la posición del sol, el musgo en los árboles, los patrones del viento, el canto de las aves, el curso de los ríos y la forma de las montañas. También usaban estrellas, sobre todo la estrella polar en el hemisferio norte, para orientarse de noche. Y es que estos conocimientos eran especialmente importantes en muchas profesiones como pastores, comerciantes, exploradores, cazadores y soldados. En zonas rurales, la mayoría de los caminos no eran más que solo senderos de tierra, que sufrían cambios o incluso desaparecían con las lluvias o la nieve. Perderse podía significar morir de hambre, frío o caer en manos de bandidos. Por eso, la orientación iba acompañada de una aguda capacidad de observación y memoria visual. La práctica más común era memorizar rutas, puntos de referencia y distancias en forma de días de marcha. La transmisión oral era vital para esto, pues los caminos seguros, los cruces traicioneros o los refugios ocultos se compartían de generación en generación. Para muchos hombres y mujeres, orientarse no era un lujo, sino una necesidad cotidiana para sobrevivir en un mundo tan extenso como inestable. Entre las personas que más viajaban en la Edad Media estaban, sin duda alguna, aquellos que se dedicaban al comercio. Y aunque en esta etapa de la historia no se caracterizó por una economía de mercado como en la actualidad, el comercio y el trueque eran constantes. Las personas necesitaban intercambiar lo que producían por lo que no podían fabricar. Los fines de semana los mercados de los pueblos se llenaban de personas intercambiando granos por sal, lana por herramientas o huevos por vino. Tanto en aldeas como en ciudades, la capacidad de negociar tratos favorables era una habilidad esencial para garantizar todos los recursos que se necesitaban para sobrevivir. La negociación no solo ocurría en mercados, también se daba en situaciones sociales como casamientos, herencias, disputas por tierras, acuerdos entre vecinos. Incluso los campesinos más humildes debían saber cuándo aceptar, cuándo insistir y cuándo retirarse. Para ser un buen negociante, había que saber evaluar el valor real de un bien, entender la oferta y la demanda local y detectar trampas o fraudes. Estos eran aspectos claves. De esta forma, un campesino hábil podía obtener mejores condiciones con el molinero o el recaudador de impuestos. Y un viajero podía obtener una daga por provisiones para cruzar una región insegura. Además, el trato humano era parte de la negociación. Persuadir sin ofender, leer la actitud del otro, mostrar respeto sin sumisión eran algunas de las muchas técnicas que, bien aplicadas, podían asegurar alianzas, evitar conflictos o incluso garantizar protección política. Quienes no sabían negociar podían quedar fácilmente explotados por señores, comerciantes o usureros. En cambio, los más hábiles negociadores solían prosperar y ascender socialmente, incluso en un sistema como el feudalismo. Por último, en una época donde la mayoría de la población era analfabeta y los libros eran escasos y carísimos, la memoria era una herramienta valiosa. Las personas dependían de la transmisión oral para conservar conocimientos esenciales para el desarrollo social como remedios, genealogías, historias, canciones, leyes locales, rutas de viaje, recetas, técnicas de siembra y muchas otras cosas más. Una persona con buena memoria era el equivalente medieval a una biblioteca viva. Quien sabía contar relatos, recordar consejos prácticos o recitar oraciones, tenía poder dentro de su comunidad. Es por esta razón que en la Edad Media se respetaba tanto a los juglares, curanderos, abuelas, monjes y líderes locales. Ellos tenían la experiencia, eran los guardianes de la memoria y recuerdos, y quienes se dedicaban a transmitirlos. Esta era una forma de enseñar, pues los niños medievales aprendían por repetición, escuchando a sus mayores durante las labores del día. A través de cuentos, fábulas y proverbios se enseñaban valores, peligros, estrategias de supervivencia o normas morales. La cultura se conservaba gracias a la palabra. Ninguna de las otras habilidades podía enseñarse u aprenderse sin una buena memoria. Además, recordar correctamente podía evitar desastres. Por ejemplo, saber cuándo llegó la última helada, qué hierba curó a un niño enfermo
¿O en qué lugar del bosque acechaban bandidos? Era cuestión de vida o muerte. La mala memoria podía significar cometer un error fatal. ¿Y tú, posees los talentos necesarios para sobrevivir en la Edad Media?